Amados hermanos y amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Qué gusto y qué gozo poder nuevamente compartir con ustedes a través de este medio. Quiero darle las gracias a Dios por ese tiempo que nos permite como iglesia reunirnos a escuchar su palabra, adorar su santo nombre a través de los cánticos también. Damos gracias a Dios por el tiempo que nos ha permitido también pasar en la noche de Navidad con nuestras familias. Ha sido un tiempo muy agradable. Sé que muchos de ustedes han podido compartir con familia, con hermanos incluso también, y eso es agradable y muy bueno. Damos gracias a Dios por este tiempo, pero sobre todo dando gracias a Dios, nosotros como cristianos recordando el gran sacrificio de nuestro bendito Señor Jesucristo, que hace más de 2000 años hizo en aquella cruz para salvarnos de nuestros pecados, de nuestra condenación y traernos paz para con Dios, a nosotros que estábamos enemistados con Dios. Eso celebramos nosotros como cristianos y eso es lo que hemos estado celebrando en esta noche de Navidad ya pasada, y debemos recordarlo siempre, todos los días, la muerte y la resurrección de nuestro bendito Señor Jesucristo, que ahora está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Damos gracias a Dios por ese bendito regalo, y es por eso que en este día estamos nuevamente reunidos aquí para poder alabar su santo nombre, para poder escuchar su palabra y ser edificados por medio de ella. Así que me gustaría, sin más, amados hermanos y amigos que nos escuchan, invitarles a que se pongan de pie sus hogares con su familia y empecemos nuestro culto de adoración a nuestro buen Dios. Para esto les invito a que puedan abrir sus Biblias en el Salmo 145, y vamos a leer los primeros 13 versículos de este Salmo. Salmo 145, si es tan amable, me acompañan por favor. Dice así la palabra de Dios. Te exaltaré, mi Dios y mi Rey, y bendeciré tu santo nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos, y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Amén. Hasta aquí leemos, hermanos, este salmo, esta porción de este día, y con esto en mente nos enfocamos a alabar a nuestro buen Dios, a exaltar a nuestro Rey y a bendecir su nombre eternamente y para siempre. Acompáñenme en una corta oración para dar inicio a nuestro culto de adoración y pasemos luego a las alabanzas a nuestro Dios. Oh Padre bueno, bendito Dios, te damos gracias, Señor. Exaltamos tu santo nombre, bendecimos tu nombre que es eterno y para siempre, Señor. Grande y misericordioso eres tú, Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Y en este día te agradecemos porque tú nos has dado la vida y nos has dado nuevamente el privilegio de venir delante de ti, Señor, a postrarnos, a postrar nuestro corazón, Señor, a adorarte, a bendecirte, porque tú has sido bueno, Señor. Y también a recibir de tu palabra, Señor, que tanta falta nos hace y cuánta necesidad tenemos de ser instruidos por medio de ella, Señor. En esta hora te ruego, Señor, que tú perdones nuestros pecados, tú perdones nuestras ofensas, Señor. Que tú, Señor, bendito Dios, prepares nuestros corazones para escuchar tu palabra con gozo, con alegría y recibir esa palabra en nuestro corazón, Señor, para que ella pueda dar el fruto por el cual tú le envías, oh Dios eterno. Prepara, oh Dios, nuestro corazón y permítenos también alabarte y glorificarte a través de ella, Señor, y a través de estos cánticos a tu nombre, Señor, porque tú eres Rey y digno de suprema alabanza. En el nombre de nuestro bendito Jesucristo te lo pedimos, Señor.
Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Pasemos entonces a adorar a nuestro buen Dios. Por encima del sol hay una vista real. De allí la vida se puede ver como es en verdad. Una visión celestial de todo lo terrenal. Toda la historia se ve a la luz de la eternidad. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por ver. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol se puede ver redención. Todo lo viejo cambiando por una nueva creación. La más profunda aflicción luego se vuelve una nueva canción. Cuando yo puedo destello ver de la gloria de Dios. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por ver. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol, por encima del sol. Puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo. Mientras yo espero, puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo. Mientras yo espero, mis ojos están por encima del sol. Quiero fijar mis ojos mucho más
Se escucha el clamor, la creación espera su liberación. El día glorioso en que el Señor quitará el pecado y la aflicción, completa redención. Traerá a aquellos que en la cruz compró pleno gozo y perfección por su gloria y esplendor. Cristo volverá, todo ojo le verá. Él no tardará, para siempre reinará. Las rodillas se doblarán, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. El día llegará cuando no habrá más muerte ni temor, no más llanto ni dolor, toda lágrima le enjugará, no más oscuridad, pues su rostro siempre resplandecerá, la injusticia cesará, todo él restaurará. Cristo volverá, todo ojo le verá. Él no tardará, para siempre reinará. Las rodillas se doblarán, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Ven Señor, sí ven Señor, 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 ven Señor, tu iglesia te
Bien, mis amados hermanos y amigos, después de este tiempo de alabanza y adoración a nuestro buen Dios, quisiera invitarles a que puedan abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo, que es el Evangelio el cual estamos llevando a cabo este estudio. Y estamos en el capítulo 14 del Evangelio de Mateo. Los versículos que hoy nos corresponden están del 22 al 33. Así que le invito entonces para que pueda leer conmigo el Evangelio de Mateo en el capítulo 14, versículos 22 al 33. Dice así la palabra del Señor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Acompáñenme en una corta oración, mis hermanos. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra. Señor, rogamos que a través de ella tú puedas hablarnos, tú puedas instruirnos, edificar a tu iglesia, Señor. Rogamos también una vez más que tú prepares nuestro corazón, Señor, que tengamos la disposición de escuchar tu palabra y ponerla en práctica en nuestras vidas, para la gloria y alabanza de tu nombre, Señor. Amén y amén. El título que le he dado a mi tema en este día, hermanos, no le temas a las grandes tormentas. Y antes de comenzar, no sé si ustedes sabían que existe un libro con el título Si quiere caminar sobre el agua, tiene que bajarse del barco. En el prefacio de este libro, su autor, John Ortberg, comenta lo siguiente. Escuche bien. Él dice, la Biblia es, entre otras cosas, una lista de caminatas inolvidables. La primera la dio Dios mismo, según se nos dice que solía caminar por el huerto al fresco de la tarde. Luego tenemos la ardua caminata que tuvo Abraham al monte Moriah, para ofrecer ahí a su hijo, como sacrificio. También la caminata libertadora de Moisés y los israelitas que dieron cuando atravesaron el Mar Rojo por tierra seca. La caminata frustrante que les llevó a deambular por el desierto por 40 años. La caminata de Josué para rodear Jericó cuando los muros se desplomaron. La iluminada caminata a Emaús, cuando Jesús se unió a 2 de sus discípulos que iban de camino. La caminata interrumpida de Pablo a Damasco, cuando el Espíritu Santo lo derribó y Saulo se convirtió en creyente. También la caminata tan triste y santa que recibió su propio nombre. La caminata desde el pretorio al Gólgota, llamada la Vía Dolorosa. Pero la caminata más inolvidable de toda la Escritura, dice este autor, es la caminata que Pedro dio el día que se bajó del barco y caminó sobre el agua. Es inolvidable no tanto debido a la superficie sobre la cual estaba caminando, sino debido a con quién estaba caminando. Fin de la cita. Mateo, hermanos, en este evangelio, o en este capítulo que nos corresponde, nos presenta el relato de este milagro en 4 diferentes escenas o actos, como si se tratase de un drama. Entonces vamos a dar inicio a nuestro primer acto, a nuestra primera escena,
acerca de este relato que Mateo nos está narrando aquí. Vaya conmigo entonces al versículo 22 y 23 de Mateo 14. Jesús se aparta de sus discípulos. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él al otro lado de la ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar, aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. En los evangelios sinópticos, hermanos, se nos relata este episodio del Salvador andando por el agua. Este siempre viene después de la alimentación de los 5,000. El evangelista Juan nos relata cómo se conectan estos dos milagros entre sí. Y en el capítulo 6, versículo 14 al 15, Juan dice lo siguiente. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decían, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que iban a venir por la fuerza para hacerle rey, se retiró él solo otra vez al monte. Notemos, hermanos, que Jesús se retiró solo al monte, ya que al dar de comer a 5,000 con el alimento de un muchacho, la gente determinó que él era la persona a las cuales ellos querían que sea su rey. Ahora, nosotros sabemos que su intención no tenía nada de espiritual. Simplemente ellos vieron lo que Jesús hizo y se dijeron los unos a los otros, si este hombre tiene la capacidad de multiplicar la comida de esta manera, pongámoslo en un lugar donde lo haga regularmente para nosotros. Entonces estos hombres quisieron tomarlo por la fuerza a Jesús y hacerlo rey. Así que Jesús dice que prefirió alejarse de ellos. Y lo que podemos notar, hermanos, es que estas personas estaban enamoradas no de Jesús, sino de los milagros que él hacía. Pero Jesús sabía que su hora no había llegado todavía y entonces él decidió retirarse. Así que según leemos en Mateo 14, versículo 22, dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él al otro lado de la ribera, entre tanto que él despedía la multitud. Algo que debemos notar en este texto, hermanos, es que si estos discípulos iban a enfrentar este terrible aprieto de la tormenta, es porque fue Jesús precisamente quien los mandó allí. Jesús les dijo, suban a la barca y vayan al otro lado, y yo les alcanzaré después. ¿Sabían ustedes que muchas veces el Señor no solamente permite que los problemas vengan a nuestra vida, sino que muchas veces Él los programa en nuestra vida para enseñarnos nuestra ineficacia y nuestra ineficiencia y para que nosotros podamos mirar a Dios como nuestra única esperanza y eficiencia y le miremos solo a Él? Y qué bueno es saber esto, hermanos, porque debemos ser sinceros de que cuando nosotros las cosas nos van bien en la vida, cuando estamos volando muy alto muchas veces a causa de nuestro orgullo, se nos olvida que es por su gracia y su misericordia que tenemos las cosas que tenemos o que podemos recibir lo que tenemos. Entonces es allí cuando Jesús tiene que permitirnos atravesar algún momento, alguna circunstancia para agitar nuestros corazones y para que nuestra confianza esté puesta solamente en Él y no en nuestras propias fuerzas. Entonces Jesús manda a sus discípulos al centro de lo que Él sabe va a ser una tormenta. Recuerden que ellos venían de ver ese gran milagro de Jesús de multiplicar los panes y los peces. Ellos eran los amigos de Jesús y seguramente su ego y su orgullo estaba muy grande. Y Jesús decide mandarlos a la tormenta para hacerles ver su ineficacia y su ineficiencia justamente. Dice el versículo 23 que cuando Jesús mandó a sus discípulos cruzar al otro lado de la ribera, Él subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Si nosotros usamos un poquito la imaginación, vemos como un vistazo en pantalla dividida, hermanos. Por un lado vemos a los discípulos en el barco que estaban alistándose para cruzar el mar. Y por otro lado vemos a Jesús en el monte orando. Eso es la idea o lo que Mateo nos quiere plantear. Ahora, aunque Jesús estaba en el monte orando, Él estaba consciente de lo que estaba pasándole a sus discípulos.
Él sabía por lo que ellos iban a atravesar en ese mismo momento. Y en el verso 24 y 25 nos dice, y la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento les era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. El evangelista Juan nos dice en un texto paralelo a esto, al atardecer, en el capítulo 6, versículo 16 de Juan, dice, al atardecer sus discípulos bajaron hasta el mar y subiendo en una barca se dirigieron al otro lado del mar, hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a donde ellos estaban. Este acontecimiento, hermanos, ocurre a la cuarta vigilia de la noche, es decir, a partir de las 3 de la mañana. Pues para los judíos, la noche estaba compuesta por 4 vigilias. La primera vigilia tenía lugar de 6 a 9 de la noche. La segunda vigilia estaba compuesta de 9 a 12 de la noche, la tercera de 12 a 3 de la mañana y la cuarta vigilia estaba compuesta de 3 a 6 de la mañana. La escena, hermanos, es bastante espeluznante. Estos hombres habían estado remando durante toda la noche y aún así no habían llegado al otro lado. Y el versículo 24 nos cuenta la seriedad de la tormenta. Dice que la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento les era contrario. Había un fuerte viento. Ellos estaban tratando de avanzar hacia el otro lado, pero no podían porque el viento les era contrario. Y Juan nos dice que el viento golpeaba muy fuerte en dirección contraria. Y oiga esto, mi hermano. Algo que les debería haber llevado un corto periodo de tiempo, el pasar al otro lado de la ribera, se había prolongado para toda la noche. Al igual que el esfuerzo de los discípulos, tratando de que el barco pudiera cruzar hasta el otro lado de la ribera. No sé si usted puede notar la lucha que los discípulos estaban atravesando, pero fue una lucha bastante cansada, una lucha bastante forzosa. Y dice que Jesús al verlos remar, al verlos fatigados, porque el viento les era contrario, vino a ellos. ¿Sabían, hermanos, que cuando uno está remando un barco de remos, normalmente uno tiene la espalda hacia el lugar donde uno se dirige? Esto quiere decir que los discípulos estaban remando y el viento les empujaba en sus espaldas para que ellos retrocedieran en lugar de avanzar. Entonces estos discípulos habían estado remando toda la noche y ellos estaban ya cansados, seguramente estaban fatigados por las vigilias de la noche que ya habían pasado porque no podían llegar hasta el otro lado. Hasta ese momento ellos habían pasado alrededor de 8 horas remando y remando sin cansar, sin fatiga. Y este detalle es muy importante, hermanos, porque luego vamos a ver un detalle que nos deja ver el Evangelio de Marco. Dicho esto, entonces, pasemos a considerar el segundo punto. El segundo punto, he tomado como referencia el Evangelio de Marco, que es un pasaje paralelo a este que estamos mirando, ya que el Evangelio de Marco nos deja ver un poco más de detalles acerca de esta escena. Dice en el Evangelio de Marco, capítulo 6, versículo 48, y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Una pregunta surge aquí, mis hermanos. ¿Dónde estaba Jesús en estos momentos? Bueno, el evangelista Mateo nos dice que Jesús estaba en el monte orando, ¿verdad? La Biblia dice, hermanos, que desde la perspectiva de Jesús, y obviamente porque Él es Dios mismo, Él podía ver por lo que estaban pasando sus discípulos en ese mismo momento. Y cuando uno escucha esto, cuando uno entiende esto, hermanos, yo no sé qué provoca esto en sus corazones, pero a mí me produce mucha paz. El saber que cuando nosotros estamos atravesando una tormenta, nos anima a saber que nuestro bendito Dios sabe por lo que estamos pasando en nuestra vida. No estamos ajenos a la voluntad o a lo que Dios ha determinado, sino que el Señor sabe por lo que estamos pasando. Él está consciente de la dificultad que pasamos o atravesamos. Dios sabe por lo que tú estás pasando en tu vida cuando estás en algún momento de dificultad. A lo mejor ahora mismo estás atravesando alguna tormenta
y esto está provocando tal vez tristeza en tu corazón y tal vez puedes estar pensando que a nadie le interesa, que a nadie le importa, pero déjame decirte que desde el punto de ventaja que Cristo tiene en los cielos, Él está viendo tu lucha. Él sabe por lo que estás atravesando. Y tal vez tu pregunta es, bueno hermano, ¿y por qué entonces Jesús no hace nada? Déjeme decirle y animarle a que usted tenga la plena certeza de que Él lo va a hacer. Jesús va a hacer algo. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero lo que debemos saber es que Dios siempre se toma su tiempo. Dios siempre se toma su tiempo. Y si Dios se toma su tiempo, es porque muchas veces ese embate que estamos atravesando por nuestra vida, Él quiere darle a sus discípulos una lección. Él quiere mostrarnos algo. Recuerde que la situación de los discípulos, ellos habían estado remando toda la noche, todo el tiempo. Era ya la cuarta vigilia de la noche y no habían avanzado nada. Los azotes de las olas les eran contrarios. El soplo del viento les era contrario y seguramente se sentían ya cansados y desanimados. Pero lo que debemos recordar es que Jesús mismo los puso en esa situación. Él mismo lo había planeado de esta manera. Cuando nosotros atravesamos momentos de dificultad, hermanos, tenemos que estar claros en dos cosas. Muchas veces atravesamos momentos de dificultad por nuestro propio pecado, por nuestras malas acciones, y nuestras malas acciones nos han hecho cosechar malas consecuencias y atravesamos por momentos de dificultad a causa de ello. Como un ejemplo le pasó a Jonás. ¿Recuerdan? Jonás, Dios le envía a predicar a Nínive y Jonás, ¿qué hace? Él toma una decisión contraria a la de Dios, toma malas decisiones, se va por otro lado y esto le provocó que una tormenta viniera en el barco donde él estaba yendo y ser arrojado al mar y tragado por el pez. Pero eso le pasó a él por tomar una mala decisión. Muchas veces pasamos así. Pero otras veces pasamos por momentos de dificultad porque están en la plena soberanía de Dios planeado para nuestra vida. Eso es lo que nosotros debemos recordar y esto debe darnos ánimo, porque así como ellos estaban en medio de una tormenta, los discípulos, una tormenta que Dios había permitido y Dios los estaba observando, nosotros debemos tener la plena confianza de que muchas veces Dios nos observa cuando estamos pasando por momentos de dificultad. Él sabe. Y en el versículo 25 y 26 vemos cómo Jesús se aparece a sus discípulos. Y es sorprendente cómo este texto narrado, hermanos, en los 3 evangelios nos permiten como transportarnos en esa barca junto con los discípulos y sentir en carne propia por lo que ellos estaban pasando. Dice en el versículo 25, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Mientras estos discípulos habían estado remando toda la noche, ya el cansancio en sus cuerpos se había apoderado de ellos. Ellos alzan la vista y ven a lo lejos algo moverse sobre las aguas y ese algo, esa sombra se dirige hacia ellos y les estaba alcanzando. No sé si alguna vez algunos de ustedes, seguro los varones, han conducido un largo trayecto en la noche, deciden hacer un viaje largo y cuando ya van avanzando durante varias horas en la carretera, el cuerpo se vuelve pesado, el cansancio se vuelve pesado y cuando muchas veces una hojita golpea contra el parabrisas del coche, nosotros asimilamos que chocamos contra algo grande porque estamos tan concentrados en la carretera que cuando algo choca contra el coche, nosotros pensamos que chocamos contra algo grande. Eso es una sensación que nos da por lo cansado que estamos y lo tan concentrados que estamos. Lo que quiero decir, hermanos, es que a esas alturas de la noche, uno interpreta las cosas de forma exagerada. Así que uno fácilmente puede imaginarse la situación por la que los discípulos estaban pasando. Son las 3 de la mañana. Ellos habían llevado remando alrededor de 7 u 8 horas toda la noche y de repente ven una silueta que viene caminando hacia ellos en el agua y ellos pensaban que era un fantasma. El texto nos deja ver que literalmente estos discípulos se espantaron, tuvieron miedo y no era para menos, mis hermanos. Creo que cualquiera de nosotros en esa situación hubiésemos reaccionado de la misma manera con un temor tremendo. En el pasaje paralelo en Marcos, en el capítulo 6, versículo 48,
nos dice el evangelista, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Y en el Evangelio de Mateo vemos la reacción de estos discípulos. Dice en el versículo 26, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Ellos comenzaron a gritar, ¡auxilio, un fantasma! No sabemos qué hacer. Esa fue la reacción de los discípulos. Y esto es muy importante, hermanos, porque dice el texto que los discípulos tuvieron miedo. Nosotros estaríamos seguramente en la misma situación y estaríamos aterrorizados igualmente. Pero aquí surge otra pregunta. ¿Por qué los discípulos tuvieron miedo? ¿No habían ellos estado en la multiplicación de los panes y los peces? ¿No habían visto ellos ya el poder de Jesús también sanando a algunos enfermos? Ellos habían visto este gran poder de Jesús. Pero dice el texto que ellos tuvieron miedo, ellos se turbaron. Y tal vez, hermanos, en el Evangelio de Marco, en el capítulo 6, versículo 52, tenemos una respuesta de por qué estos discípulos sintieron temor. Vaya conmigo al Evangelio de Marco, capítulo 6, versículo 52. Dice que ellos tuvieron temor, mira ahí, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Aún no habían entendido lo de los panes, porque aún estaban endurecidos sus corazones. Esto es muy interesante, hermanos. Ellos no habían aún asimilado la lección de la alimentación de los 5,000. Con tremendo milagro por parte de Jesús, ellos aún tenían dudas. Ellos aún tenían su corazón endurecido. No habían asimilado con quién estaban caminando. Así que cuando vieron a esta persona caminando sobre el agua, no lo comprendieron, a pesar de que ellos deberían ya haber entendido que nadie podía haber hecho esto, sino solamente Dios, caminar sobre el agua. Pero ellos no lo habían entendido porque su corazón aún estaba endurecido. Y es por eso que se habían llenado de miedo. Y como alguien dijo, si el hombre no tiene temor de Dios, que es el Dios creador de todas las cosas, terminará temiéndole a lo creado, terminará temiéndole a la creación. Así que es mejor tener temor de Dios que tener temor de lo creado. Avancemos entonces, hermanos, a nuestro tercer punto, a nuestra tercera escena. Jesús al lado de sus discípulos. Ahora en el versículo 27, entonces vemos la respuesta de Jesús a este temor de sus discípulos. Dice en el versículo 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y literalmente en los textos originales dice, yo soy, no teman. Debemos entender, hermanos, en estos momentos de dificultad y pruebas en nuestras vidas, que cuando estamos aterrorizados y nuestro corazón pierde la esperanza, el gran yo soy está con nosotros. El gran yo soy está a nuestro lado. Y no solo está con nosotros, sino que Él está a nuestro lado todos los días. ¿Sabe algo, hermanos, que a mí siempre me ha llenado de esperanza, me ha llenado de gozo y de seguridad cuando estamos pasando por momentos de dificultad en la vida? Es que esta frase en la Escritura, no temas, yo estoy contigo, dicha por nuestro Señor mismo, se repite 365 veces en toda la Escritura. Esto quiere decir, hermanos, que el Señor nos dice a nosotros cada día, no temas, yo estoy contigo. Esto es algo grandioso, hermanos, algo glorioso, nos da seguridad, nos da confianza, el saber que nuestro bendito Señor nos recuerda todos los días, no temas, yo estoy contigo, debe darnos esperanza cuando estamos sobre todo pasando momentos de dificultad, de soledad. De hecho, cuando Cristo ascendió a los cielos, dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Lo recuerdan? Esta es una verdad que nosotros debemos recordarle a nuestro corazón cada día, hermanos. Sobre todo en esos momentos cuando nuestra mente y nuestro corazón pecaminoso nos hacen pensar que estamos solos y nos hacen dudar y no logramos entender lo que está pasando. Debemos recordar, hermanos, lo que la Escritura nos dice en Hebreos 4, versículo 15.
¿Qué dice la palabra de Dios en Hebreos 4, versículo 15? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino que uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Cuando tú estás atravesando una dificultad y piensas que nadie te entiende, Cristo te entiende. Cristo sabe por lo que estás atravesando. Él conoce tus flaquezas. Él conoce tus debilidades. Él fue el sumo sacerdote que traspasó los cielos. Él vino y tomó forma de hombre, forma de siervo, para sentir y para saber por lo que nosotros pasamos, para que ahora que esté intercediendo por nosotros a la diestra del Padre, como nuestro sacerdote, Él pueda compadecerse de nuestras necesidades. Bien, recuerden, hermanos, que la historia comienza con Jesús aparte de sus discípulos. Luego en el acto 2 Jesús sabía que ellos estaban atravesando una tormenta tan grande, con gran fatiga. En el acto 3 vemos cómo Él se les aparece a ellos y comienza a darles ánimo diciendo: no teman, yo estoy con ustedes. Y ahora entonces pasamos a considerar el último episodio de esta historia. Esta escena, hermanos, tiene que ver con Pedro. Y como ustedes saben, Pedro es uno de los discípulos que más sobresalen de los otros 11 discípulos, justamente por las cosas emocionantes que se cuentan de él, que Pedro hizo. Por ejemplo, ¿se recuerdan cuando dice que en una noche cuando estaban arrestando a Jesús, dice que Pedro sacó su espada y le cortó la oreja a un soldado llamado Malco? En su interés por proteger a Jesús, Pedro saca la espada y seguramente quiso cortarle la cabeza a este soldado, pero como era de noche seguramente no pudo visualizar bien y resultó cortándole una oreja. Y cómo olvidar aquella vez cuando el Señor estaba con ellos y le dijo: Señor, aunque todos se aparten, yo te prometo que yo voy a estar contigo hasta el final, Señor. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? De cierto te digo que antes de que cante un gallo, en esta misma noche me negarás 3 veces. Entonces vemos que Pedro era un hombre intrépido, era un hombre muy emotivo, muy lanzado, como decimos nosotros. Y aquí en esta escena, la Biblia dice que Pedro le habla al Señor. Fíjese bien, vamos a analizar esto. Dice que Pedro le habla al Señor en el versículo 28. Dice: entonces Pedro le respondió y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Qué intrépido era Pedro, hermanos. En esta barca estaban también los otros 11, ¿verdad? Pero a ninguno de ellos se les ocurrió esto. Ninguno de ellos dijo: yo creo que puedo caminar por las aguas. Ellos no pensaban esto, hermanos, pero Pedro le dice al Señor: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y este mandato hace referencia, hermanos, a cuando los reyes daban una orden. Señor, tú que eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, es lo que está diciendo Pedro. Manda que yo me baje de esta barca y comience a caminar. Y esta parte es muy importante, hermanos, y quisiera que me presten mucha atención. Porque Pedro no se bajó de la barca a tontas y a locas. Él esperó, la orden del Señor. Y luego lo hizo. Las órdenes de Dios son las capacitaciones de Dios. Y nosotros caminaremos por el buen sendero, hermanos, cuando las obedezcamos. ¿Escuchó bien? Las órdenes de Dios son las capacitaciones de Dios. Y nosotros caminaremos por el buen sendero cuando las obedezcamos. Pedro primero quiso saber si estaba en la voluntad perfecta de Dios el que él haga esto. Y por eso le dijo: Señor, si puedo ir a ti sobre las aguas y está en tu voluntad, ordena que yo vaya y yo voy. Muchos cristianos han malinterpretado esto, hermanos, y han dicho: si Pedro pudo caminar por las aguas, pues yo también lo puedo hacer. Lo que se nos olvida muchas veces es que Pedro recibió una orden, un mandato de parte del Señor para luego andar sobre las aguas. Él no lo hizo por sí solo. Y esto nos deja ver, hermanos, que la fe no es ciega. La fe se comunica muy bien con el sentido. Y cuando Dios nos da una palabra, cuando Dios nos da una orden, es entonces que podemos hacerlo. La fe no es un impulso,
La fe no es un sentimiento, la fe, es un reconocimiento de lo que Dios ha ordenado, de lo que Dios ha dicho y la disposición de nosotros en hacerlo. Si usted nota bien, ninguno de los otros discípulos, después de ver a Pedro andar sobre el mar, dijo yo también puedo hacerlo y se bajó a caminar sobre el mar, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque solo Pedro recibió esta orden, hermanos. Y es lo que nos deja ver el texto. Nosotros debemos estar claros entonces en ese sentido, en lo que es un llamamiento de Dios o lo que es una carrera. Y para esto quiero darles una definición una vez más de este hombre que yo le había al inicio, John Ortberg. Él dice y lo define de la siguiente manera. Escuche bien, cito a John Ortberg, dice: un llamamiento es algo que yo recibo por parte de Dios y lo hago para Dios. Una carrera es algo que yo decido por mí mismo. Una carrera promete categoría, dinero y poder. Un llamamiento generalmente promete dificultad y hasta algún sufrimiento. Una carrera tiene que ver con promociones. Un llamamiento, por lo general, es de descenso de categoría, porque el que quiere ser el mayor entre todos deberá ser el menor y el que sirve a todos. Pedro no se estaba proponiendo hacer una carrera al caminar en el agua. Él recibió un llamamiento, un mandato de Dios. Recibió una orden que estaba orquestada en la perfecta voluntad del Señor y le dijo, ven. Y entonces Pedro vino. Saben, mis hermanos, muchos lamentablemente no han tomado en serio este llamado de Dios a ser cristianos comprometidos. Siempre he dicho, hermanos, que el ser cristiano debe ser una vocación en nuestra vida. Debe ser una vocación, no debe ser una etiqueta solamente. ¿Saben por qué en las iglesias muchas veces nosotros vemos inconstancia en las reuniones? Inconstancia en la reunión de oración, inconstancia en las vigilias, inconstancia en el mismo culto los domingos. Porque muchos tienen el ser cristianos como algo más a hacer en la semana. Así como van a hacer deporte, así como van al fútbol, así como van al trabajo. Es una opción más ir el domingo a la iglesia. Y esto, hermanos, no es correcto. Porque no lo hacen convencidos con un llamado, como un mandato del Señor. El ser cristianos y congregarse es un mandato del Señor. Hebreos 10 lo dice así, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Nosotros debemos estar claros entonces en qué hemos creído y qué es lo que estamos haciendo. ¿Hemos decidido nosotros hacer una carrera en buscar a Jesús? ¿O es un mandato verdaderamente que tenemos en nuestro corazón? Un llamado de nuestro buen Dios a congregarnos. Eso es lo que nosotros debemos reflexionar. Entonces Pedro recibe aquí la seguridad del Señor y entonces Pedro avanza por fe. Versículo 29. El Señor le dijo, ven, y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. No sabemos nosotros cuánto duró esta caminata, pero Pedro caminó sobre las aguas. Seguramente dio un par de pasos de gloria, pero de repente dice el texto que comenzó a hundirse. Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, Señor, sálvame. Pregunta, hermanos. ¿Por qué Pedro comenzó a hundirse? Cuando Pedro se baja del barco, él comienza a dirigirse hacia Jesús. Pero él tenía puestos los ojos en su maestro. Él estaba puesto los ojos fijos en Cristo. Pero después de haber dado un par de pasos, Pedro comienza a observar que las olas estaban grandes, que el viento empezó a soplar fuerte y él empezó a quitar la mirada de Cristo y comenzó a mirar la tormenta. Comenzó a mirar las dificultades y este fue el fin de Pedro. Téngalo por seguro, amado hermano, si el tiempo de la tormenta usted no tiene puestos sus ojos en Cristo, usted no tiene confianza en Él, no tiene confianza en la cruz, de pronto comenzará a hundirse. Porque así como Pedro entendió que a través de esta lección de la fe, que la fe es cuestión de enfoque,
asimismo nosotros debemos saberlo. ¿Estás enfocado en Cristo? ¿Estás enfocado en mantener tu mirada en la cruz a pesar de las dificultades, a pesar de los embates de la vida? ¿O tú vas a comenzar a dudar cuando vengan las dificultades, cuando vengan las flaquezas, y vas a dejarte llevar por la desesperación y vas a terminar hundido en la tormenta? Déjame decirte que mientras Pedro tuvo sus ojos fijos en el Salvador, le fue muy bien. Caminó sobre el agua. Pero cuando Pedro comenzó a ver la tormenta, allí comenzó a hundirse. Hay una frase que siempre la recuerdo y dice: no le digas a Dios cuán grandes son tus problemas. Más bien dile a tus problemas cuán grande es tu Dios. Y esto te ayudará a ti a esforzarte y a seguir adelante, puesto la mirada en Cristo, mi hermano. Versículos 31 al 33 dice, y vemos, hermanos, en estos textos lo maravilloso de esta historia, de que a pesar del fracaso que Pedro tuvo, a pesar de la duda que se provocó en su corazón, Pedro fue rescatado por nuestro bendito Salvador. Versículos 31 a 33. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mire bien, hermano, el Señor no le dejó a Pedro que se hundiera y le dijo: mira, tú dudaste de mí, yo te dejo ahí, húndete en el agua, Pedro. No, dice que el Señor extendió la mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Por lo general, hermanos, casi siempre nos referimos a este pasaje como el milagro de andar sobre las aguas. Pero si nosotros somos minuciosos con este pasaje, notaremos que en esta historia verdaderamente pasaron 4 milagros. Yo le comentaba algo a nuestro hermano Humberto y a su esposa esta semana que cenábamos juntos en casa y les dejé con la duda, pero se los quiero compartir ahora también a ustedes. Primero, nosotros vemos que Jesús calma la tormenta. Milagro número 1. Y si usted es sensato, sabe que nadie tiene el poder para hacer esto sino solamente Dios, porque Cristo es Dios y Él calma la tormenta. Segundo milagro, o milagro número 2, Jesús camina por el agua. Y probablemente el milagro más sorprendente que vemos en este texto, Pedro caminó sobre las aguas. Que Jesús camine por el agua es normal, Él es Dios. Pero que Pedro, un hombre pecador como cualquiera de nosotros, haya podido dar sus 2 pasos de gloria en el agua, eso es un milagrazo, hermanos. Pero cuando nosotros vemos entonces un texto paralelo en el Evangelio de Juan, observamos el 4 milagro. ¿Quiere verlo conmigo? Vaya al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 12. Y aquí vamos a observar el 4 milagro de esta gran historia. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 21 dice: ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Ahí el 4 milagro, hermanos. No sé cómo sucedió, pero este texto dice que una vez que Jesús entró en la barca con Pedro, enseguida llegaron a la tierra donde iban. Wow, hermanos, recuerden, ellos habían estado remando toda la noche, no habían avanzado nada, pero viene Jesús y en un abrir y cerrar de ojos, llegan a tierra seca. Tremendo. La Biblia dice que el resultado de todo esto fue que ellos adoraron a Jesús y le dijeron: verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Tremendo, hermanos, y es como nosotros debemos mirar a nuestro bendito Salvador. Él es el Hijo de Dios. Él es el Verbo encarnado. Él es el Hijo de Dios que vino a dar su vida por nosotros los pecadores para salvarnos de nuestra condenación, para salvar nuestras almas del infierno y de la ira de Dios. Bendito sea su nombre, mis hermanos. Esa es la actitud que nosotros debemos tener cuando alabamos, cuando nos recordamos de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Debemos darle gloria y honra todos los días. Para ir terminando, hermanos, ir aplicando ya esto que hemos venido diciendo, déjenme
leerles algo que dijo un hombre de Dios acerca de esta historia maravillosa que venimos de estudiar. Dice así: cuando Jesús se subió a la barca, calmó el viento. Y la gran verdad es que donde quiera que Jesús está, la tormenta más salvaje se convertirá en calma. Había una muchacha, dice este hombre, contando una historia ilustrativa, que salía a buscar agua del pozo todos los días. Llenaba su cubeta y cuando la sacaba del pozo, ponía un pedazo de madera encima del agua. Un día alguien le preguntó: ¿por qué tú haces eso? Y ella, sorprendida, contestó: para que no se derrame el agua, para que se esté quieta mientras camino a casa. Más tarde, dice este autor, le conté la historia a un amigo y este muy sabiamente añadió: asimismo, cuando tengas tu corazón inquieto y agitado por los pesares de la vida, pon la cruz en el centro para que se mantenga firme. Tremendo, mis hermanos. Cuando tú estés atravesando una dificultad, una tormenta, alguna lucha en tu vida, pon la cruz de Cristo en el centro de tu corazón para que tu corazón no se agite y mantengas la paz y la calma, y para que confíes en la obra del Señor. Esto es lo que cada uno de nosotros debemos hacer, mis hermanos. En momentos de tormenta, en momentos de dificultad, pongamos la cruz en el centro. Recuérdense el Evangelio todos los días, porque la presencia de Jesús y el amor de la cruz, mis hermanos, trae paz y serenidad a nuestros corazones. Dice un autor igualmente: el Señor es el único que puede capacitarnos para soportar las más terribles tormentas. Él puede darnos fuerzas para andar por el fuego y el agua sin hacernos daño, y para vencer todos nuestros enemigos. Moisés lo hizo en Egipto, Daniel en Babilonia, Cristo en la cruz. Todos estos son ejemplos de su gran poder. Si nosotros seguimos a Cristo, no debe haber temor en nuestro corazón. Puede que las aguas parezcan profundas, que las dificultades te ahoguen, pero si Jesús te dice ven, no tenemos ninguna razón para temer. El que cree en mí, las obras que yo hago, éste las hará también, y aún mayores las hará, dijo Jesús, mis hermanos. Querido hermano y queridos amigos, algo que nosotros debemos recordar siempre es cómo el Señor Jesucristo pasó la tormenta del juicio de Dios sobre su vida para salvar nuestras almas de la condenación eterna. Es algo que nosotros debemos recordarnos todos los días. Dice la Escritura que aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Dios trató a su Hijo Jesucristo, que era santo, sin mancha, sin arruga, sin pecado. Lo trató como si fuésemos uno de nosotros, porque Él fue nuestro sustituto en la cruz. Allí Él estaba cargando con los pecados nuestros y soportando el juicio de Dios sobre sí, para que tú y yo pudiéramos tener la vida eterna y pudiéramos alcanzar la paz con Dios, mi querido hermano. Y esto debe darnos gozo y alegría y debe animarnos a caminar adelante, puesto los ojos en Cristo. Amigo que me escuchas, dime, ¿es que tú ya has puesto a Cristo en tu barca? ¿Es que ya tienes la cruz de Cristo en el centro de tu corazón? ¿O seguirás enfrentando los embates de la vida por tus propias fuerzas? Seguramente saldrás a flote, pero llegará un día donde la tormenta de la ira de Dios será derramada sobre todos los hombres en esta tierra. Y si tú no tienes a Cristo como tu único y suficiente Salvador, te hundirás en la más terrible condenación y nunca más podrás ser rescatado. Por eso yo te invito hoy, ven a Cristo, ven a Él en arrepentimiento y fe, y tu barca estará segura, mi querido amigo. No lo dudes más. Entrégate a Cristo con todo tu corazón, y tú y tu casa serán salvos, dice la palabra de Dios. Y a ti, mi amado hermano, recuerda que es en las tormentas y en las dificultades que Dios está obrando en nuestras vidas. Es en la tribulación donde se produce la paciencia. Es en la incertidumbre donde nuestra fe se genera. Así que sigue confiando en Cristo y continúa por el camino estrecho.
puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. A Él sea la gloria, a Él sea la honra por los siglos de los siglos, y nuestro corazón esté rendido a Él todos los días, esperando en su buena voluntad. Amén, mis hermanos. El Señor nos bendiga y el Señor pueda guardarnos nuestras vidas hoy y todos los días. A Él sea la gloria. El Señor les bendiga. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso sol, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió y por mí murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él, Él me sostendrá.